¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. El Tour de Francia 2018 ya es historia. Geraint Thomas se ha alzado vencedor en París, en los Campos Elíseos, en esta edición. Pero nosotros en los próximos minutos, y con su permiso, vamos a recordar el mes de julio del año 2008, cuando Carlos Sastre Candil nos hacía vibrar en la ronda francesa. ¿Quién nos recuerda esa ascensión al mítico Alpe d'Huez? O cómo sufrimos y cómo vivimos con él la contrarreloj vestido de amarillo que le hacía finalmente vencedor de la mejor vuelta por etapas del ciclismo mundial. Nosotros en esta efeméride, 10 años después, hemos estado con él, hemos recordado en una entrevista que ha hecho nuestra compañera Teresa Herráez esos míticos momentos, esos momentos entrañables que se recordarán siempre, que ya son historia y que los hemos querido compartir con él o él con nosotros. Carlos Sastre Candil, triunfador, vencedor del Tour de Francia 2008, 10 años después. ¡Ganó Sastre! ¡Silencio! ¡Silencio que entra un ganador del Tour de Francia en la línea de meta! Ahora ya sí que hemos hecho realidad el sueño. En este 2018 se han cumplido 10 años desde que Carlos Sastre coronara el Tour de Francia y coronara en lo más alto del podio en París. Hablamos con él. Carlos, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Bueno, pues cuéntanos qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando recuerdas el Tour de Francia. La verdad es que es emocionante, ¿no? Y estos días, tras terminar el Tour de Francia, la verdad es que siempre la gente te lo recuerda más. También este año han pasado por Alpe d'Huez. Y bueno, recordar esos momentos siempre son bonitos, ¿no? Yo afortunadamente no vivo del pasado, pero el pasado sí que me ayuda sobre todo a sentirme feliz con lo que he hecho. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente una vez que recuerdas ese 2008? Bueno, pues posiblemente todos los momentos complicados que tienes para llegar a Alpe d'Huez, ¿no? y brillar allí con luz propia. Yo creo que esa parte para mí pues es inolvidable. Y sobre todo pues, las experiencias y los momentos que he vivido con mis compañeros o que viví con mis compañeros en aquel Tour de Francia. Y en general, ¿da tiempo a recordar todas esas tres semanas de intensa competición? En mi caso sí, la verdad es que prácticamente te podría describir desde la primera hasta la última etapa, ¿no? La verdad es que como lo vives con tanta intensidad, estás metido tan en ese mundillo, pues bueno, evidentemente lo vives de esa manera, ¿no? Y en mi caso, pues la verdad es que son muchos recuerdos, momentos complicados, momentos felices, momentos de no saber qué va a pasar. Son muchas situaciones que, bueno, pues que tienes que ir superando día a día y evidentemente pues bueno, lo recuerdo prácticamente todo, ¿no? Quizá de todos esos recuerdos este que tenemos a nuestra espalda es el más significativo, o quizá hay otros que no sean tan visibles pero que a ti te marcaron. Evidentemente este al final es el que realmente vale, ¿no? Porque es el que bueno, pues ve todo el mundo, es el último día, es el último podium y poderlo disfrutar con mis hijos pues siempre es maravilloso. Afortunadamente aquí tengo la oportunidad de verlo prácticamente a diario y me gusta mucho, pero claro, es como te decía, al final son muchos momentos que para llegar a este momento pues hay que superar un montón de obstáculos y bueno, dificultades que tienes bueno, pues que superar cada día. Y en la soledad, cuando estás aquí, tienes un momento de tranquilidad y ves esta fotografía. Pues desde que hemos abierto, es que no me ha dado tiempo todavía a parar un día a mirar la fotografía hasta que a gusto estaba ese momento en París, ¿no? La verdad es que siempre hay cosas que hacer, pero evidentemente siempre ves aquí y dices, hostias, qué bonito ha sido ese momento y bueno, pues yo creo que soy un privilegiado, ¿no?, por haberlo vivido. ¿En qué te cambió la vida, si es que te cambió en algo, Carlos, el haber ganado ese Tour de Francia? Pues te cambia porque afortunadamente al final yo hoy en día sigo viajando mucho gracias al Tour de Francia. Al final sigo vinculado al ciclismo gracias al Tour y sigo viajando mucho. El Tour de Francia tiene una franquicia que es la Étape du Tour, que se hace en todo el mundo prácticamente, y bueno, pues los ex ganadores del Tour de Francia pues, nos llaman y solemos ir a este tipo de eventos y bueno, pues esto me permite viajar a Colombia, Brasil, México, este año a Londres y a otros países en los que no había estado nunca y te permite conocerlo de una manera mucho más relajada.
como para tener tiempo de soledad y de tranquilidad, ¿no, Carlos? ¿La clave estuvo en esa etapa que ganaste en Alpe d'Huez? Yo creo que más que la clave se fue el momento, ¿no? La clave en un Tour, pues lo hemos visto este año, pues al final es no caerte, no estar no perder tiempo en etapas que no tienen relativa dificultad. La clave está en estar allí día a día, ¿no? Evidentemente, cuando tú tienes tu momento, tienes tu oportunidad, ese es el momento clave. Cuéntanos cómo se gestó ese triunfo en esa etapa. La etapa aquella fue realmente complicada, una etapa de 200 y pico kilómetros, con muchísimo calor. Se subía a Lautaret, otro puertecito anterior de tercera categoría, Galibier, la Croix de Fer y luego Alpe d'Huez al final de carrera. Entonces fue una carrera muy rápida y el equipo hizo un trabajo espectacular, ¿no? Llegamos a pie de puerto prácticamente con 5 corredores o 6 corredores. Y bueno, pues llegamos allí en fila de 1 ya y pues eso, habíamos quedado en la salida que uno de los objetivos del día era ganar la etapa y con ese objetivo salimos, intentar ganar la etapa, evidentemente intentar sacar más tiempo a corredores como Cadel Evans o Denis Menchov, que eran corredores potentes en la contrarreloj y nada, yo desde abajo dije que iba a arrancar y es lo que hice. En un principio salió Denis Menchov a mi rueda. No era la mejor situación para nosotros, de repente le vi que hizo una cosa rara y tal, lo intenté una segunda vez y ya vi que no podía. Entonces aquello ya sí que cambiaba y evidentemente pues a mí ya me dio rienda suelta para llegar a la cima pues con 2 minutos y pico con respecto a los corredores importantes. Porque en ese momento cuando decidís, se decide desde la dirección del equipo que hay que ganar la etapa, ¿por quién apostaba el equipo? ¿Por Fran Schleck o por ti, Carlos? El número 1 lo tenía yo, ¿sabes? Esto es que lo he contestado tantas veces ya que me hace esta gracia, ¿no? Porque al final yo quizás peque muchas veces de ser prudente, de ser una persona pues, que no le gusta llamar la atención, me gusta pasar desapercibido, pero evidentemente llega un momento en el que bueno, cuando haces 16 veces entre los 10 primeros en las vueltas como Giro, Tour o la Vuelta a España, o haces 10 veces entre los primeros en el Tour o haces no sé cuántos podium, porque con todas las situaciones que vimos desafortunadamente alrededor del ciclismo, pues cada año te dan un podio, o te suben más arriba o no sabes qué es lo que va a pasar, pues han sido muchos, ¿no? Entonces en aquel Tour de Francia si alguien tenía garantías de ganarlo era yo y al día siguiente o a los pocos días en la contrarreloj que hubo se demostró, ¿no? Él salió 3 minutos delante de mí y fui capaz de cogerlo y pasarlo antes de, pues no sé si faltaban 15 kilómetros. Antes de esa crono, ¿estabas seguro de poder mantener el maillot amarillo ante Cadel Evans? Seguro no estás nunca, porque al final cuando estás en competición son tantas cosas las que pueden suceder que es complicado, ¿no? Pero estaba muy relajado, estaba tranquilo, estaba disfrutando con aquel momento, hice realidad un sueño que era vestirme de amarillo, lo hice con Michael Douglas y con un crack de la NBA como Parker y la verdad es que pues bueno, lo disfruté desde el primer momento y antes de la contrarreloj estaba allí dormido como un niño pequeño, ¿no? Entonces me levanté con toda la energía y dije, bueno, tengo que torear este toro en el día de hoy, vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y salí pues con esa ambición y nada, pues me fueron dando las referencias, aquella diferencia con Cadel Evans que era el que más preocupaba, no aumentaba, en el primer tramo no sé si fueron 8 segundos, evidentemente tú te empiezas a motivar, ¿no? Y el otro corredor que ve que no te saca tiempo, que está en su, entre comillas, en su especialidad, no te saca tiempo, pues se desmoraliza. Entonces se juntó todo aquello y bueno, pues aquello me favoreció evidentemente y conseguí aquella victoria. Una victoria y un triunfo final con una dedicatoria muy especial a Chava Jiménez. ¿Cómo lo recuerdas? Pues yo creo que tengo la suerte de, como he tenido la suerte de compartir tantos momentos con el Chava, tanto dentro o encima de una bicicleta como fuera de ella, la verdad es que lo disfruto cada día, ¿no? Porque al final su espíritu y su energía y su forma de ser pues está en cada rincón y en los sitios más inesperados, ¿no? Siempre conoces una persona en la que le conocía al Chava o que tuvo una situación pues, graciosa o divertida, ¿no? con José en ese sentido, y la verdad es que en este momento, pues, en aquel momento sobre todo también pues, le disfruté más porque no está con nosotros, evidentemente, pero sí que está su espíritu y estamos todos un poquito impregnados de él, ¿no? ¿Sigues manteniendo contacto con los compañeros del Tour, Carlos?
No con todos, pero sí con muchos, y la verdad es que hay eventos en los que coincidimos fuera de España, sobre todo, que bueno, pues yo también tengo, prácticamente mi carrera deportiva ha estado unida más a equipos extranjeros, y la verdad es que pues el año pasado coincidí con Jens Vogt, hace poquito también estuve con Cancellara, hace también no mucho pues estuve con Kurasle, que bueno, él sigue unido al Team Sky, y bueno, pues y con otros pues por vía telefónica, ¿no? Entonces la verdad es que en ese sentido pues bueno, no estamos todo lo junto que nos gustaría en muchos casos, porque cada uno tiene sus compromisos y tenemos una vida un poquito bastante ajetreada, pero sí que seguimos manteniendo comunicación. ¿Y con los rivales? Bueno, la verdad es que con los rivales también al final lo que haces es coincidir con ellos en diferentes sitios, y la verdad es que como ya estás relajado, no tienes que luchar unos contra otros, la verdad es que son momentos muy bonitos. El año pasado en Brasil, además coincidí con Maurílio Fischer, no es un rival directo mío, pero es un corredor con el que hemos tenido que luchar mucho en carrera, porque él llevaba a su jefe de filas, otros me llevaban a mí, evidentemente pues hay momentos de tensión, y cuando te ves te das un abrazo, y la verdad es que bueno, pues tienes un montón de batallas con las que contar o de las que hablar, ¿no? Ese año además también subiste al podio de la Vuelta a España. ¿Fue tu mejor año como profesional? Evidentemente, si hacemos ese análisis así, sí, ¿no? Pero bueno, evidentemente fue un poco quizás la culmen de mi carrera deportiva. Lo conseguí ya siendo un poquito ancianito, lo que dirían algunos. Todavía joven para otros muchos, ¿no? Pero la verdad es que sí. Un joven veterano. Un joven experimentado, ¿no? Porque bueno, si lo comparamos con Jens Vogt o con Íñigo Cuesta, que han llegado hasta los 40 y tantos años, pues la verdad es que era un chavalín, ¿no? Pero evidentemente sí, no hay muchos corredores con la edad que yo tenía en ese momento que fuesen capaces de ganar el Tour. Y bueno, pues sí, llegó un momento, pues yo creo que podría ser la etapa o el año más importante de mi carrera deportiva. Entre esos privilegiados solamente hay 61 ciclistas que han conseguido ganar el Tour de Francia, y tú eres uno de ellos. ¿Qué te dice eso? Pues que soy un privilegiado. No, la verdad es que yo siempre, al final, desde que era pequeñito, mi sueño era ganar el Tour. Entonces, independientemente de que esté entre esos 61, de los 61 ciclistas afortunados en ganarlo, soy más afortunado todavía porque he hecho realidad un sueño, o he hecho realidad muchos sueños, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me siento feliz. Hablabas antes, bueno, de los momentos complicados que ha vivido el ciclismo y el que vive. En esos momentos complicados pues nos tenemos que hacer eco de las descalificaciones, por ejemplo en 2006 la de Landis, en 2007 la de Leheimer. Te han colocado otras dos veces en el Tour, en el podium del Tour de Francia. ¿Cómo valoras pues esos terceros puestos que han llegado así, de esa manera? Cuando llega a ese punto es difícil valorarlos, porque al final lo que no vives en ese momento, en este podium, ya no lo puedes vivir. Entonces, simplemente pues, bueno, es un trámite que administrativo o burocrático o como lo queramos decir, que a mí personalmente pues, no me ha afectado nunca, ¿no? Yo al final lo que he vivido en aquel momento, siempre que termino una carrera puede haber terminado más contento, menos contento, pero siempre he terminado satisfecho de que he dado todo lo que tenía dentro, ¿no? Y si no hice más en aquel momento es porque no podía. Y con esa satisfacción me he quedado siempre y me quedaré siempre, o sea que no valoro o no he intentado hacer una valoración posterior a ese tipo de circunstancias. ¿Las sospechas del doping, esta última en el caso de Froome, se podrán borrar alguna vez del mundo del ciclismo y en concreto del Tour de Francia? Yo creo que no, yo creo que esto podemos hablar millones de veces de ello igual, o sea, al final estamos hablando de personas, las personas somos iguales en el deporte que fuera del deporte. Hay gente que intenta pues eso, recorrer el camino de una manera más corta, evidentemente buscando pues, un beneficio económico, no tiene otro sentido, y bueno, pues ocurren este tipo de situaciones. Al final yo creo que la sociedad o la dirección en la que va la sociedad actual es que estamos más pendientes de lo que hace el de al lado que lo que hacemos nosotros, ¿no? Siempre ha sido así, pero hoy en día con los medios con las redes sociales y con toda la información que tenemos a nuestro alcance, hace que todo esto pues, también se desvirtúe muchísimo, ¿no? Y evidentemente yo creo que también aquí el gran culpable son los organismos, ¿no? Que velan un poquito por la seguridad, por la salud, todos los sistemas antidopaje que tenemos en el deporte actualmente, pues que no actúen de una manera inmediata, de una manera rápida y que hagan que este tipo de circunstancias pues, estén muchísimo tiempo en la boca de todo el mundo.
Desde el año 2009 un español no gana el Tour de Francia. ¿Qué es lo que le ha pasado al ciclismo español para que esté en ese momento? Cuando tenemos corredores que... Yo creo que hemos tenido la suerte de tener una generación, yo creo que espectacular. Hemos sido capaces de ganar en carreras de un día, carreras de una semana, clásicas, vueltas, vueltas grandes como Giro, Tour y Vuelta a España. Quizás no se le haya dado todo el valor que tenía a esa generación, quizás no hayamos estado a la altura para sobre todo utilizar a esa generación para motivar a chavales jóvenes, y lo que hemos hecho ha sido sobre todo pues, estropear las cosas haciendo no más que publicidad negativa del ciclismo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pues eso no ha hecho daño. Luego yo siempre lo he dicho, ¿no? Al final todos creemos que somos los mejores, los más bonitos, que sabemos hacer las cosas mejor. El respeto se ha perdido, no somos capaces de escuchar a la persona que tenemos al lado, tenemos un exceso de información que no sabemos utilizar. Yo creo que todas estas cosas están haciendo mucho daño al deporte en general, y evidentemente pues en el ciclismo antes teníamos 2, 3, 4 corredores que podían luchar por el Tour de Francia, y en estos momentos contamos a lo mejor con 1. Y eso pues evidentemente ese porcentaje pues se ha disminuido mucho por esa circunstancia. Supongo que has seguido el Tour de este año, ¿no, Carlos? No todo lo que me gustaría, pero sí que bueno, he tenido la oportunidad de estar un día en Televisión Española en la etapa de Alpe d'Huez, también en la que me recordaron un poquito pues aquel Tour mío, y bueno, seguí prácticamente desde la etapa de Roubaix, alguna más porque los compromisos tampoco me han dejado, pero sí que ha sido lo suficiente como para poderla seguirla con intensidad y vivirla, bueno, o sea, sobre todo la experiencia que tengo de vivirla desde dentro. Ahora mismo que lo hago desde fuera, pues bueno, sigo manteniendo también ese gusanillo, ¿no? Y esa cosa que te mantiene vivo. ¿En ese gusanillo se echa de menos el ciclismo de competición? En mi caso no, porque cuando tomé la decisión la tomé ya con suficientemente tranquilidad y dije, yo creo que hasta aquí hemos llegado, y he disfrutado lo que tenía que disfrutar, y como nunca he hecho las cosas por un móvil económico, que evidentemente el móvil económico ha sido importante porque es nuestra manera de vivir, ¿no? O de poder tener un futuro en ese sentido, pues bueno, lo hice con total serenidad y dije, bueno, hasta aquí hemos llegado y ahora vamos a empezar a hacer otras cosas que creo que tenemos capacidad de poder crear cosas nuevas y disfrutar de ellas también, igual que lo hemos hecho encima de una bicicleta. ¿Y ahora cómo vives el ciclismo? Pues lo vivo también de cerca. Al final tenemos el club ciclista, mantenemos diferentes equipos, tanto en las escuelas como cadetes y junior. O sea que prácticamente cuando no estoy fuera pues me tienen ocupado todos los fines de semana. Carlos, este fin de semana te toca aquí, este fin de semana te toca acá. Luego pues bueno, tengo mis negocios que al final pues también te ocupan un porcentaje mucho amplio de tu tiempo, y luego pues también dedico un poquito de tiempo a mi tranquilidad, que es muy importante, y a disfrutar un poquito de cosas que cuando corría pues no podía hacer. Y Carlos, una persona como tú, con tantísima experiencia, ¿cómo ves el futuro de este deporte? Yo siempre veo las cosas de una manera optimista, ¿no? Al final eso me ayuda siempre a superar cada obstáculo y a superar cada barrera que me he encontrado. Entonces yo creo que bueno, pues todo está basado en generaciones. Los españoles hemos tenido una generación muy bonita, ahora vemos que el ciclismo colombiano tiene una generación espectacular, los ingleses también siguen manteniendo una generación que, bueno, pues, que está ahí dándolo todo. Yo creo que esto es una rueda, ¿no?, que va girando y que evidentemente pues, bueno, son ciclos de la vida. Yo recuerdo siempre, mi padre con la fundación ha sido capaz de sacar 16 ciclistas profesionales. Entonces yo creo que cubrió un ciclo realmente importante de la vida deportiva, ¿no?, de muchos abulenses y de muchos chicos de la zona. Hoy en día pues somos otras personas las que hemos cogido un poquito ese testigo que él dejó realmente alto, no sabemos si... Que parece muy lejano, ¿no?, que vuelva a salir una jornada de esas características, no te digo 16, pero bueno, una sí, grupetilla. Es complicado que eso que surja de esa manera, pero cuando al final tienes ganas, te gusta lo que haces, disfrutas con ello y te rodeas de gente positiva, pues al final todo eso tira hacia adelante. ¿Has vuelto hasta este lugar? No he subido. En Alpe d'Huez sí que he estado una vez, y subí hasta donde está la curva 17, que es donde está allí mi nombre puesto, y dije, yo creo que hasta aquí está muy bien, digo, no quiero perder
aquel momento tan bonito que viví en aquel momento, porque evidentemente la condición que tengo hoy en día no es la misma que la que tenía hace 10 años. Y bueno, pues lo subí luego en coche disfrutando, digo, hostia, mira, esto es de otra manera diferente, ¿no? Así puedes subir unas cuantas veces más, ¿no? Claro. ¿Y a los Campos Elíseos? No, no he estado. Hace años cuando se hicieron los 100 años del Tour, llamaron a todos los ciclistas de todos los ganadores que estábamos todavía vivos, ¿no? Querían hacer una especie de homenaje, pero yo por otros compromisos no pude estar. Entonces no he vuelto a estar otra vez en París en una circunstancia similar. Bueno, pues habrá que ir, ¿no? Sí, antes o después yo creo que tendremos que ir, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, un placer. Y felicidades por ese 10º aniversario que se cumple de esa importante gesta para el deporte abulense. Nos ha faltado la tartita aquí para soplar las velas, ¿no? Es verdad, es el detalle. Pues bueno, para la próxima, para los 20. Venga, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues estas son las memorias en estos momentos de recuerdo para Carlos Sastre cuando se cumplen esos 10 años de ese Tour de Francia que conseguía el ciclista abulense.